voy a pasar a la pantalla completa en donde vamos a ver y responder si esto es solo una corrección. Y recordar, ustedes, las últimas 2 semanas del mercado ansiábamos por ver un movimiento correctivo, indicábamos las divergencias que mostraba el precio, veíamos esa debilidad que había en el mercado producto de la baja volatilidad, las acciones 0DT y finalmente estamos viendo ese movimiento correctivo. Ahora entendamos de dónde nace y qué podremos esperar de cara a los próximos días, semanas. Para esto voy a desactivar mi cámara para que ustedes puedan contemplar de manera eficiente la presentación que tiene bastante contenido. Recordar, este video que ha grabado, pueden volver a visitarlo y así tener toda esta información y poder consumirla a su gusto. Como les comentaba, es solo una corrección, así se titula esta visión semanal para poder entender qué es lo que está pasando en el mercado. Bueno, hay muchos catalizadores. Le hemos dicho que el año 2024 se va a caracterizar por la elección de los mandatarios. Hay más de 40 mandatarios en todo el mundo que van a elegirse, por lo que podría cambiar la dinámica de los mercados. Y también, sin ir más allá, Estados Unidos en noviembre va a tener esta elección de mandatarios. Entonces, partamos con Taiwán el 13 de enero de 2024. Vamos a ver estas elecciones el día sábado, en donde podría traer algún conflicto en la comercialización mundial. Entonces, vamos a ver que Taiwán va a elegir su presidente y vicepresidente. Acá no es necesario un apoyo superior al 50%. Ya solo va a ser una ronda, el que tenga el mayor porcentaje va a ser el electo. Y vamos a ver también por qué es este enfoque que tenemos en Taiwán. Es debido a que representa alrededor del 90% de los suministros mundiales de semiconductores más avanzados, un activo clave a la hora de posicionarse en las tecnologías. Y para eso vamos a ver cuáles son las opciones de los líderes. Tenemos acá me van a disculpar en la pronunciación de los nombres, Lei Ching en Partido Demócrata Progresista, que es el actual vicepresidente. Las elecciones significan mantener la actual postura de confrontación hacia China. Recordemos, Taiwán y China suelen estar en esta dinámica geopolítica de conflicto e independización, lo cual ha traído mayor volatilidad de los mercados. Vemos un alto riesgo de un mayor deterioro en las relaciones con Beijing, que también son conflictos geopolíticos. OUI, que es el actual alcalde de Taipei, jefe del principal partido de oposición, promesa de reconstruir las relaciones con Beijing y posiblemente reconocer que Taiwán es parte de China. Y acá entra la dinámica más negativa, en donde si sucede esto, el mercado estaría descontando mayores restricciones a este mercado. Y Kou Wen-je, exalcalde de Taipei, no descarta conversaciones con China, no se ha declarado a favor de ceder un punto de vista a Beijing sobre la afiliación de la isla a China. Principalmente es eso lo que estaría descontando el mercado, que es qué líder va a tener y qué enfoque tiene hacia China. Entonces, ¿qué significaría cada victoria de cada candidato? La victoria para el candidato del Partido Demócrata Progresista, es decir, el primero, Lei Ching, que es el que está más en contra a esta consolidarse con China, veríamos un posible mayor deterioro en las relaciones con China, mayor riesgo en una escalada armada, aunque sin una declaración de independencia, el conflicto abierto parece improbable. Posibles ejercicios militares chinos más frecuentes alrededor de la isla, es decir, mayor tensión geopolítica. Victoria del candidato del Kuomintang. Podríamos ver mejoras con las relaciones de China, menor gasto militar, ya que cree que hay mejores maneras de mantener la paz y que reforzarla, menos tensión y disrupción de cadenas en la región, y finalmente la victoria del candidato del Partido Popular de Taiwán, una opción intermedia para el PPD y el Kuomintang. Vemos que el PLT ha trabajado tanto con el PPD, con un Kuomintang en el pasado. El candidato del PLT aboga por aumentar la capacidad de disuasión y mejora de las comunicaciones con Beijing. Entonces, en este contexto, ninguno de los candidatos, ni siquiera el del PPD, aboga por declarar la independencia de la isla. Una declaración de independencia de Taiwán sería una bofetada a las autoridades de Beijing que podría traer esta escalada en el conflicto.
Pero al mismo tiempo, cualquier resultado electoral será problemático para Estados Unidos. ¿Por qué? Una victoria del candidato de PPD significará más disputa con Beijing sobre el destino de la isla y las posibles acusaciones por parte de China de interferencia estadounidense en el proceso electoral. Una victoria del candidato del Kuomintang o del PLT podría conducir a una mejora de las relaciones de Taiwán con China, lo que sería negativo para los intereses estadounidenses en la región. Y ese es el contexto, es decir, mucha incertidumbre. Son estos tres los escenarios que tenemos de cara a el 13 de enero de 2024. Ambos podrían generar mayor volatilidad, sin embargo, el que se ve mayormente moderado sería el tercero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos cómo las acciones chinas dan la impresión de estar baratas, pero en realidad es principalmente el resultado de una débil situación de ganancia. ¿Qué es lo que ha pasado? Acá tenemos el resultado de los beneficios por acción, en donde hemos visto que están cotizando a niveles extremadamente inferiores según la media histórica, pero esto va muy en relación a la caída que han presentado las acciones en relación a sus ganancias. También otro conflicto geopolítico que hemos estado viendo y generando tensión en el mercado del petróleo. Somos testigos de ahora de la caída del más del 3% que está presentando el petróleo, producto de una reducción en el precio tras Arabia Saudita bajar el precio de los contratos, pero estamos viendo bastante volatilidad por la parte del Mar Rojo. Así es, Javier. Generalmente cuando vemos conflictos geopolíticos, tienden los metales preciosos a poder ver una resolución más positiva o favorecida para ellos, ya que el mercado no le gusta la incertidumbre. Esta incertidumbre genera mayor protección por parte de los inversores. Crisis en el Mar Rojo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es otra crisis de la oferta. Estamos viendo que este estrecho podría traer conflictos para el transporte marítimo de la materia prima. Hemos visto cómo la última semana se ha tensionado producto de los hutíes que han ido atacando a aquellos barcos que transitan esta zona. Y el conflicto entró cuando Estados Unidos quiso intervenir. No quiso lanzar estos ataques directos contra las posiciones rebeldes, sin embargo, está posicionado en la zona. Esto ha llevado a que las tarifas presenten grandes aumentos, suponiendo un riesgo para la inflación. Recordemos en periodo de pandemia, cuando nosotros señalamos hay una economía real y una economía financiera. La economía financiera se estimula con la política monetaria de los bancos centrales, pero la economía real depende del trabajador del día a día. Y esto es donde nosotros veíamos en el periodo COVID que no se mostraba con estos cuellos de botella tras el transporte marítimo de alcanzar máximos en las tarifas, lo que indicó mayores presiones inflacionarias. Lo mismo estamos viendo como aproximadamente las tarifas de los fletes han aumentado un 80-70%, lo que indicaría una posible presión inflacionaria extra que no se estaba contemplando en los países. Me dicen que no pueden escuchar, ¿me confirman por favor? Para continuar, si hay problemas con el audio. Buen día, Mónica. ¿Qué es lo que están haciendo los barcos? Buscar rutas alternativas. Vemos cómo están sobrecargando su ruta a través de África, pero evitando las altas tasas aduaneras por el paso del canal de Suez. Sin embargo, los costes de transporte este-oeste están aumentando. La situación actual no promete una mejora rápida. Israel se está preparando para una larga guerra con Hamas. La eliminación de Al-Arauri en el Líbano ha agitado el mundo árabe e Irán enviando un destructor al Mar Rojo. Muchas gracias por su comentario. Entonces, es este el conflicto que estamos viendo. La geopolítica tiende a generar mucha volatilidad en la materia prima, especialmente el petróleo y gas natural. Entonces, ahora veamos una actualización macroeconómica de la actividad y mercado laboral en Estados Unidos. La semana pasada identificamos que el mercado laboral iba a ser el foco de los operadores. Veamos qué conclusiones podemos tener ahora. Acá en pantalla vemos cómo se ubica el PMI manufacturero y de servicio. Recordemos, el sector manufacturero lleva 2 años en territorio recesivo, pero solo representa el 15% de la economía actual estadounidense. El grueso de la economía estadounidense está en el sector de servicio. Y es por eso que el enfoque estaba en este ISM de servicio el día viernes, que generó gran volatilidad y pudo haber generado confusiones por parte de los inversores.
Vimos que los datos de actividad en diciembre fueron mixtos, vimos una mejora en el servicio, principalmente en Reino Unido y China, y un deterioro en el sector manufacturero de Asia y Estados Unidos. Como les comentaba, Estados Unidos lleva 2 años en territorio recesivo en el sector de manufactura. Sin embargo, la situación económica se mantiene estable. ¿Y cuál es la tesis detrás de esto? Es que el sector de servicio, al menos en Estados Unidos, está absorbiendo el deterioro del sector manufacturero. En Europa igualmente vimos una mejora en estos sectores. También la situación es similar en las gigantes industriales. Hasta ahora no hemos visto una profundización de la desaceleración gracias en parte a la recuperación de la economía alemana. Acá tenemos cómo se compara el PMI manufacturero entre China, Alemania, Japón, México y Corea del Sur. Estamos viendo que se mantienen estables, estamos viendo una posible un movimiento plano en el sector de Alemania, es donde se estaría refugiando estas mejores perspectivas. Le hemos señalado hace bastante tiempo que la zona euro es el que muestra mayor conflicto, este posible escenario de esta inflación. Vemos que todos los indicadores muestran un escenario recesivo, pero estamos viendo leves mejoras que han impulsado el sentimiento de los inversores. En Estados Unidos, el índice ISM de servicio, el que les comentaba que se publicó el día viernes, decepcionó al mercado o a los datos económicos mejor, porque ahora estamos en este contexto que datos malos en la economía tienden a ser considerados buenos para la bolsa. Todavía, sin embargo, se sitúa por sobre de 50 puntos, pero el empleo y los nuevos pedidos con caídas considerables. Y acá es la dinámica que pasó el viernes. Voy a ampliar la cámara para que entendamos. Estuvimos cubriendo el dato de nóminas no agrícolas el día viernes. Ustedes, si lo vieron, generó gran volatilidad. Veíamos que la primera reacción del mercado, según el documento que preparamos igualmente para la previa del dato, veíamos que un resultado por sobre la previsión iba a indicar deterioro y una posible bajada de los índices. Efectivamente fue así, fue una caída muy pronunciada. Sin embargo, si analizamos en detalle el dato de nóminas no agrícolas, vemos que hubo una caída en la tasa de participación y en la calidad del empleo. Es decir, bien, salieron buenos datos, sin embargo, estos nuevos datos se sustentan principalmente por empleos de medio tiempo, no por tiempo completo. Es decir, un empleo que no es sostenible estructuralmente, por lo que podría estar secado este gran aumento. Luego llegó los datos de PMI de servicios que revirtieron toda la tendencia de la caída, donde vimos que el PMI de servicios mostró un deterioro, es decir, el que está liderando en la creación de actividad económica en Estados Unidos mostró un deterioro. Sin embargo, cuando vemos la tasa de desempleo, vimos una caída muy abrupta. Entonces ahí se equilibró y por eso yo le digo, todo hay que ponerlo en contexto. Una vez la primera reacción del dato es meramente eso, la reacción de dónde se situó el dato. Luego viene la digestión de ese dato, es decir, analizar los informes y ver, ¿verdad? El dato está indicando lo que dice per se el número. Y es esa la dinámica que se dio tanto en el PMI, el ISM de servicio y las nóminas no agrícolas. Continuemos. Entonces, vemos que el mercado laboral estadounidense sigue sorprendiendo por su resiliencia, el desempleo sigue siendo bajo y el empleo sigue creciendo. Lo que están buscando los operadores es ver algún deterioro en la tasa de desempleo en el mercado laboral que no lleve a un escenario de recesión, pero sí a una moderación producto de que le daría a la Fed menos margen para seguir aplicando su política monetaria restrictiva. Entonces vemos que la caída del número de puestos de trabajo se ha ralentizado y sigue siendo elevada. Y los datos semanales no indican ningún deterioro y por lo general hubo un rápido crecimiento desde los niveles anteriores a la recesión. No estamos viendo de momento algún problema en el mercado laboral. Esta semana el interés va a estar directamente en la inflación. Los mercados ahora están valorando un escenario de soft landing como el de 1994, es decir, un escenario en que no vemos un gran repunte de la tasa de desempleo, como estamos viendo acá. Y acá, ¿qué estamos viendo en esta gráfica para que la entendamos? La línea negra es la tasa de interés, la línea azul es la tasa de desempleo
tiende a ser indicadores contrarios, es decir, cuando nosotros vemos que se comienza a deteriorar el empleo, es una señal para que la Fed comience a flexibilizar la política monetaria. ¿Por qué? Porque la Fed tiene doble mandato, mantener la estabilidad de precio y el pleno empleo, un mercado laboral saludable. Si uno de los dos comienza a variar o dar un deterioro fuera de su objetivo, tiene que intervenir. Entonces, acá se expone que podría ser este escenario de 1994, en donde vimos un deterioro en el desempleo que lo llevó a buscar la zona de los 4-5% y vemos que la Fed lo acompañó en una caída de las tasas de interés, llevando a una reducción de la tasa de interés y trajo ese alivio al empleo. ¿Cuál es el escenario contrario? El escenario recesivo que lo vimos ya en la década en los años de 2020, la pandemia, o 2008, en donde vimos que la fuerte política monetaria implementada llevó a un deterioro en el empleo, situándolo en máximo cercano al 8% en el caso de 2008 y cercano al 14% en el año 2020. ¿Qué es lo que pasó ahí? Vimos un escenario de recesión donde se intervino fuertemente la política monetaria y es el escenario anterior de 1990, el que acá detallamos al principio, el que está descontando el mercado. Y por eso todo lo que vaya en línea a menor actividad económica moderada con un deterioro del desempleo va a ser tomado positivamente por los operadores. Entonces, los datos de ventas de vivienda de Alemania de noviembre fueron francamente desastrosos, según el análisis que vimos. No están en línea con los sólidos datos que mostraron los PMI de servicios. Estos datos no respaldan el mercado alcista que está mostrando el eurodólar. También los datos manufactureros parecen débiles, por lo que Alemania y la eurozona deben esperar una recuperación global. Todos los datos estarían en territorio restrictivo aún. No es lo mismo que Estados Unidos, que muestra datos por sobre el terreno restrictivo, muestra en terreno expansivo, y es acá la zona euro en donde genera la incertidumbre entre los analistas e inversores. Entonces, como les comentaba, esta semana va a estar predominada por el dato de inflación que vamos a conocer el día jueves en Estados Unidos, que también lo vamos a estar cubriendo. Donde vemos que el mercado espera un repunte mínimo de la inflación estadounidense del 3,1% al 3,2%, pero una caída de la inflación básica del 4 al 3,9%. También vemos que los principales constituyentes de la inflación es ahora el aumento del precio del servicio, sido una dinámica que se ha arraigado en este cálculo del IPC, y otros componentes como la energía, los alimentos, que tienden a ser las partes más volátiles, y las materias primas han regresado o incluso están por debajo de los niveles previos a la inflación. Entonces, es este, la línea roja, lo que estaría generando la mayor presión inflacionaria, que sería la parte del sector de servicio. También vemos que en los servicios el papel más predominante lo desempeña el alquiler de la vivienda y el transporte. Sabemos que la vivienda es uno de los componentes que influye más debido a la ponderación que tiene el gasto del consumidor, y este representa la mayoría de la inflación final del IPC anual. Entonces vemos que el impacto rezagado de la desaceleración de los precios inmobiliarios, que hasta ahora ha funcionado perfectamente, sigue vigente. ¿A qué nos referimos con eso? Acá tenemos en gráfico el precio de la vivienda, estas líneas plomas. Estamos viendo que hubo una fuerte caída a la baja y ahora estamos viendo un repunte. Entonces acá uno nos podríamos hacer la pregunta: ¿esperamos un repunte de la inflación producto de este aumento en el precio de la vivienda, que es el que pondera más en el IPC? Podría ser, siempre y cuando el cálculo sea actualizado. Y esa no es la realidad. El cálculo que tiene el IPC, que es la línea azul, tiende a actuar más como una media móvil, por lo que necesita datos atrasados para alimentar su cálculo. Y vemos que actualmente no ha llevado toda la caída, por lo que podríamos seguir viendo esa tendencia de caída de la inflación. Entonces, vemos que recientemente hemos visto cierto repunte de la presión inflacionaria en los servicios básicos, y esto se puede notar en el precio del ISM, que aún se mantienen fuertes. Pero esto ya recaería en un problema de mediano plazo. Aún no podría ser una presión para el dato de cara al jueves. Los precios a la baja sobre el petróleo tendrán un impacto positivo en el enfriamiento de los indicadores de inflación, especialmente en el IPC general.
debido a que el componente de los sectores de servicio de transporte y alimento podría mostrar una disminución debido a esta menor presión en el combustible. También existe cierto potencial de caída de los precios de los alimentos. Como vemos, la tendencia ha continuado a disminuir. Vemos cómo el índice del FAO Food Price continúa en terreno deflacionario. La situación es similar en el mercado de automóviles, donde la alta correlación con el índice no hace pensar en una recuperación en los próximos meses, sigue mostrando un deterioro, vemos una caída negativa en el crecimiento del precio, por lo que tiende a ser igualmente de manera muy positiva para el dato de IPC. Y ahora para responder la pregunta que teníamos, ¿es corrección o estamos viendo la entrada a un mercado bajista? Bueno, los mercados no son baratos actualmente si lo miramos por su EPS y también el ratio PER. Vamos que el SP 500 muestra un grado de sobrevaloración sobre su media histórica. La media histórica estaría en 18 veces de los últimos años. Vemos que actualmente estaría más hacia la tendencia de las 24 veces. Es decir, hay dos formas de que se pueda ajustar esta valoración, ya sea con una caída en el precio de las acciones o un aumento en las ganancias reportadas. Y es donde iniciamos esta temporada de ganancias. También vemos cómo los beneficios esperados tienden al alza, por lo que todo va a ir en línea a los resultados empresariales que vaya mostrando las empresas. Entonces, si miramos el Nasdaq con la ganancia esperada, vemos que la valoración estaría actualmente muy ajustada. Vemos que la media es de 23 veces. En este nivel está más cercano a las 22 veces. ¿Qué es lo que necesitamos ver en la valoración del Nasdaq que está ajustado? Son dos los escenarios. Que caigan los precios de las acciones tecnológicas, que son las predominantes en el Nasdaq 100, o de contrario, que la empresa reporte resultados por sobre la previsión. Entonces, acá tenemos que hasta ahora hemos visto muy pocos cambios en los indicadores del sentimiento del mercado, que todavía son optimistas, como lo analizamos el día viernes, todavía los alcistas tienen el control. Y la relación de opciones de venta y compra sigue siendo baja. Nuestro índice de sentimiento agregado ni siquiera se ha movido en la posición cero. Esto significa que la corrección puede prolongarse silenciosamente sin que signifique un cambio de la tendencia. Estamos viendo cómo los componentes siguen por el lado alcista y justificando que esto pueda ser un movimiento de corrección. Acá tenemos que, a pesar de la ligera disminución del exceso de liquidez que habíamos visto en el mercado, hablamos de la caída de los repos inversos. La tendencia continúa siendo alcista y puede continuar siéndolo, ya que el Tesoro ha acumulado mucho dinero en su cuenta. Y es acá donde la dinámica de los repos inversos entran. Es decir, veíamos esta caída de los repos inversos debido a que tiende a ser el repo inverso la fuente de financiación del Tesoro. Hemos visto cómo esto ha incentivado a que el mercado tenga una liquidez disponible por parte del Tesoro, pueda financiar el gasto, y esto sabemos que la correlación entre el SP 500 y la liquidez tiende a ser alcista. ¿Qué vemos técnicamente en el SP 500? Vemos que ha ejecutado esta estructura alcista que llevamos siguiendo hace semanas. Hemos visto las 5 ondas desde el otoño de 2022 y podría estar listo para una corrección. Es lo que estamos siguiendo y en conjunto lo hemos visto en nuestro análisis. No, no hay más. Y como le hemos comentado, tenemos la estructura de 5 ondas por base teoría de Elliott, que sería un primer impulso, movimiento correctivo, impulso más fuerte, movimiento correctivo, impulso más fuerte, movimiento correctivo. Y es esta corrección la que debiese llegar ahora al mercado, la que nos va a decir si posiblemente vamos a iniciar un 2024 al alza o de lo contrario se podría iniciar un mercado bajista. Hola Carmen Gloria, ¿cómo influye el conflicto en vapores? Podría haberse beneficiado al corto plazo por el coste, sin embargo, estructuralmente estos conflictos geopolíticos traen mayor incertidumbre en lo que podría pasar en las empresas navieras y de transporte, por lo que veríamos un aumento de la volatilidad. Debiésemos ver fuertes variaciones en el precio
de acciones como Vapores. Hola Sam. Hemos visto que la correlación va más a la liquidez en torno a las criptomonedas, si bien hemos visto una gran correlación entre el Nasdaq y las Bitcoin, o sea, las criptomonedas, disculpa. Sin embargo, en el último tiempo se han ido desligando de este escenario, por lo que acá aconsejaría analizar la estructura del mercado por separado. Y por último, ya una parte macroeconómica más extensa, pero creo que es igual de importante para ir centrándonos. ¿Qué vemos en los gráficos de interés? Acá les traigo resumidos los 150 años de rentabilidad del SP500. Vemos que a pesar de la expectativa de un año difícil para las acciones en 2023, el SP500 repuntó un 24%. ¿Se acuerdan que nosotros señalábamos? El mercado siempre tiene la razón. Veíamos que el pesimismo era extremo, veíamos cómo se daba un escenario de recesión. Sin embargo, en 2023 el SP500 mostró un rendimiento del 24%. ¿Por qué fue impulsado esto? En gran medida por las empresas de gran capitalización como Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Meta y Alphabet. También este gráfico que nos trae Visual Capitalist contextualizó estas ganancias con un gráfico que muestra los rendimientos anuales del SP500 desde 1874. De cara a 2024, Goldman Sachs estima que el SP500 obtendrá rentabilidades más moderadas, con un aumento probable del 7%, en medio de un panorama de recuperación del ingreso personal disponible real y la resiliencia del PIB estadounidense. En este escenario estaríamos buscando posiblemente un rendimiento mucho más moderado en esta línea de acá, tras este buen rendimiento que tuvo 2023. Acá, como traemos el Prime Book de Goldman Sachs, acá recordar qué es lo que utilizamos nosotros en estos documentos de grandes casas de análisis, principalmente saber qué están haciendo las grandes posiciones, los grandes miembros y flujo de dinero de Goldman Sachs. Recordemos, hay grandes fondos de inversión ahí y lo que nosotros rastreamos es saber qué están haciendo ellos para darnos de cuenta qué es lo que sucede en el mercado. Entonces, en el playbook de esta semana vemos que la caída del SP500 de aproximadamente el 1.5% marcó el fin de esta racha alcista que llevaba de 9 semanas, de comienzo, fin, la última semana de octubre. ¿Se acuerdan que íbamos analizando esta posibilidad de repunte? Vemos que se puso fin a esa racha de alza, que era lo que esperábamos. Los mercados no suben unidireccionalmente. Y los fondos de cobertura vendieron acciones estadounidenses. Vemos cómo ellos lideraron esta venta, especialmente acá lo más importante en el sector tecnológico de mega capitalización, mientras que el sector de salud registró la mayor compra neta. Y esto va en línea a lo que hemos analizado desde el principio de año, en donde vimos que los principales ganadores del año anterior no tienden a ser los principales ganadores del próximo año, no así los principales perdedores del año anterior tienden a ser los principales ganadores del próximo año. Es decir, vimos como 2023 fue un gran año para el sector tecnológico. La dinámica del mercado debiese ser que empiece a rotar este dinero hacia sectores que no lo vieron, no se vieron tan beneficiados como pudo haber sido el sector de la energía, el sector de la salud. Y es exactamente lo que ha pasado esta primera semana del año y esta dinámica se podría dar en todo 2024. Y acá, para finalizar, les traigo los principales eventos de cada mes que lo trajo BofA, principalmente el CEO Harnett, en donde vemos que enero podría traer gran volatilidad con las elecciones de Taiwán. Vemos también el anuncio del reembolso del Tesoro de Estados Unidos del 29 de enero. Vamos a saber cómo está la calidad de la deuda. En febrero vamos a ver el segundo aniversario del conflicto geopolítico Rusia-Ucrania. También vemos con un año electoral con el 60% del PIB y el 80% de la capitalización del mercado teniendo elecciones, estas 40 elecciones que le comentamos. Necesitamos ver una calma en la geopolítica para aumentar los precios del petróleo. En marzo vamos a tener el Supermartes en Estados Unidos. También el evento principal del 20 de marzo va a ser el FOMC y el esperado primer recorte de la Reserva Federal. En abril vemos que las probabilidades actuales de aterrizaje duro, suave, sin aterrizaje. Podríamos ver cómo va alineado los datos macroeconómicos. Vamos a tener el informe del PIB trimestral de Estados Unidos el 25 de abril. En mayo vamos a ver el
los argumentos finales contra el juicio antimonopolio de Google del 1 al 3 de mayo, en donde se podrían ver afectados los 7 magníficos por estas leyes de antimonopolio. En junio vamos a tener la reunión ministerial anual de la OPEP, el 1 de junio, elecciones parlamentarias en la Unión Europea y posible segundo recorte de las tasas de interés por parte de la Fed. Eso es lo que estaría descontando el mercado hasta ahora. Julio, vamos a ver la Convención Nacional Republicana. También vamos a ver en agosto, que tiende a ser mejor mes para la acción estadounidense en el cuarto año del ciclo presidencial. Vamos a ver todo este comienzo de las rondas presidenciales. También en septiembre, el máximo probable de los activos gestionados. También vamos a ver una entrada normal en los fondos mutuos y la salida de capitales, es decir, los reajustes que hacen los mercados en septiembre, que tiende a ser un mes negativo. En octubre vamos a tener la cumbre BRICS programada para celebrar en Kazán, en Rusia. Va a estar con nuevos miembros. También noviembre vamos a ver las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre, en donde vamos a ver cuál va a ser el nuevo mandatario. Y en diciembre vamos a ver que tiende a ser el mejor mes histórico para la acción estadounidense, donde hemos visto un aumento promedio del 1.3%. Es esa la dinámica que se espera de cara a 2024. Y acá finalmente tenemos el inicio de la temporada de ganancia, en donde marcamos el día viernes que van a entregar los principales bancos sus resultados empresariales, en donde vamos a estar analizando con ustedes cuál es el balance, cuál es el estado del balance de ello y ver si continúa este riesgo que presentaron en marzo con la quiebra bancaria de Silicon Valley Bank. Y finalmente vemos cómo el rally de Santa Claus, el rally estricto, es decir, los últimos 5 días del año y los primeros 2 días del año, no se dio este año, un fenómeno que no se veía hace 8 años. Esto puede mostrar mayor volatilidad en el mercado, pero no necesariamente un año negativo. Hemos visto que la media de cuando sucede esto, que no se da el rally navideño, el cambio tiende a ser positivo con un aumento del 5%, salvo en las ocasiones que vemos recesión. Si los indicadores comienzan a mostrar recesión, todo este escenario de cara a 2024 a buscar los máximos históricos se podría cuestionar fuertemente y por eso siempre tenemos el lado bajista entre nuestro escenario. Y ese, ya para finalizar, ¿qué es lo que esperamos para la TAM? Esperamos básicamente los resultados de inflación tanto para México, Brasil, Chile y Colombia. Y por el lado de Perú vamos a ver un anuncio de política monetaria.